Hola a todos y todas, les traigo la cuarta temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes, no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 9, Dedo de Plata. Allison se apresuró a regresar a su casa con Scott e Isaac cuando no recibió una respuesta de él. Teniendo en cuenta lo que acababa de suceder, Allison se temía lo peor. Tan pronto como abrieron la puerta principal, encontraron a su padre sangrando y apenas consciente en el suelo. Los lobos lo ayudaron a entrar a su oficina mientras Allison corría de buscar el botiquín de primeros auxilios. Ella comenzó a trabajar en el tratamiento de sus heridas mientras Scott e Isaac se sentaban frente a él, mirándolo fijamente. ¿Los viste, no? Chris les preguntó innecesariamente. Más que verlos, se encogió Isaac. ¿Qué son? Allison le preguntó. Pero Chris negó con la cabeza. No sé. Pero, ¿los has visto antes, no es así? Preguntó Scott. Chris asintió. La última vez que los vi fue en Japón. Sin embargo, fue hace años. Habían estado buscando a alguien. Todo sucedió muy rápido, pero lo recuerdo claramente. Especialmente el brillo de sus ojos cuando lo enfrentaron. ¿Sus ojos brillaban? Scott le preguntó tenso. Si bien él nunca vio el brillo de estas cosas, los demás sí. Había algo casi ritual en ellos, como si estuviera mirando directamente a su alma. Es lo mismo que me hizo a mí, murmuró Isaac. Lo mismo les pasó a todos, agregó Allison. Pero Scott parpadeó. No todos. Solo vino después de los hombres lobo. Y Lydia, le recordó Allison. Cualquiera que tenga una conexión con lo sobrenatural, explicó Chris. ¿Y quién es el tipo al que persiguieron en Japón? Isaac le preguntó. Un kumicho. Un jefe yakuza. Fue mi primer negocio de armas. Solo tenía 18 años. Se suponía que era un intercambio simple, excepto que Gerardo omitió el detalle menor de que los compradores eran yakuza. Quería ver si podía adaptarme en el momento. Poniendo a prueba mi capacidad de improvisación. O tu capacidad para sobrevivir, resopló Allison con un poco de rencor. Chris entrecerró los ojos. En el momento en que se puso el sol, fue como si simplemente se materializaran en las sombras. Tenían espadas, no curvas como las katanas, sino rectas y de acero negro como los ninjatos. ¿Qué querían? Preguntó Isaac. Para llegar al kumicho. Chris podía recordar vívidamente cuando los yakuza intentaron atacar esas cosas, pero avanzaron hacia ellos como si sus balas no fueran más que perdigones de madera. Cortándolos uno por uno con sus espadas. Cortaron todo lo que encontraron en su camino. Isaac extendió la mano para pasar suavemente los dedos por la marca detrás de su oreja. ¿Lo marcaron como lo hicieron con nosotros? No exactamente. Luego recordó cuando llegaron al kumicho. El brillo de sus ojos y los colmillos que brotaron. ¿Y lo que pasó después? Lo derribaron. ¿Qué era él? Preguntó Scott. Chris negó con la cabeza. No lo sé. Pero, puede haber alguien que sí. Hubo algunos otros que sobrevivieron esa noche. Uno de ellos era un hombre llamado Katashi. Lo llaman Silverfinger debido a una prótesis inusual. Parecía que estaba preparándose para tomarlos él mismo. Se quedó dormido un rato antes de que sus ojos se agudizaran. Hace tiempo que sé que Katashi estaba en el país. Pasé el día de ayer buscándolo. Isaac señaló sus heridas. No parecía que quisiera que lo encontraran. No particularmente, no, estuvo de acuerdo. Scott luego se puso de pie. ¿Crees que sabe lo que son? ¿O lo que quieren? Tal vez. La mandíbula de Allison se puso rígida. ¿Y si no quiere hablar? ¿Y si ni siquiera te recuerda? Isaac dijo. Chris se levantó de su silla y sacó la caja. Él recordará esto. Luego lo abrió para revelar los pedazos rotos de la máscara que guardó esa noche cuando disparó a la cabeza de una de esas cosas y su bala la destrozó. Los ojos de los tres se abrieron cuando vieron que era exactamente igual a los que tenían esas cosas anoche. Sé que no lo maté, pero lo frené lo suficiente para que pudiéramos salir de allí. Scott recogió un trozo y sintió el suave material contra sus dedos. Scott sintió como si estuviera tocando hielo y se le puso la piel de gallina en todo el brazo. ¿Qué había detrás de la máscara? Preguntó. Oscuridad. Oscuridad absoluta. Kira se estaba preparando para ir a la escuela, pero su mente no estaba realmente en eso.
Todo en lo que podía pensar era en el momento justo antes de que Scott la dejara en su casa antes. Él la había llevado desde el desván en su bicicleta, pero una vez que se detuvieron, ella no se fue. Scott tampoco hizo ningún movimiento para que ella se fuera. Kira no sabía de qué otra manera empezar, así que saltó a ello. Así que, ¿todos tus amigos son? Él asintió. Sí. Kira asintió. ¿Y tú eres un? Sí, le dijo a ella. Kira luego se bajó pero se movió para pararse frente a él. ¿Puedo ver? Preguntó suavemente. La cara de Scott se ensanchó un poco. ¿Está seguro? Kira asintió. Ella quería ver, de cerca y en persona. Scott miró a su alrededor para ver si realmente estaban solos y se movió para cubrirse la cara con la visera por un segundo antes de ir y quitarse el casco. Le mostró su rostro transformado y sus ojos rojos. Parecía tratar de evitar mirarla directamente, pero ella se movió para acariciarle ligeramente la cara y su expresión se relajó y la miró directamente a los ojos. Kira dejó que una pequeña sonrisa se abriera paso en su rostro al recordarlo. Scott corría hacia la escuela en su bicicleta antes de que se le unieran otras dos bicicletas. Eran Ethan y Aiden y se mantuvieron completamente a su lado todo el tiempo hasta que él se detuvo en el estacionamiento de la escuela. Scott se quitó el casco y los miró. ¿Van a estar haciendo esto todo el día? ¿Todo el día? Aiden le sonrió. Toda la noche, agregó Ethan. Scott dejó escapar un suspiro acalorado. ¿Se trata de estar en mi manada? Pensó que había dejado clara su postura al respecto. Se trata de que eres el objetivo de los ninjas demoníacos, le recalcó Ethan. ¿Te refieres a los ninjas demoníacos que sacaron espadas de sus pechos y les patearon el trasero por completo? Aiden le preguntó sarcásticamente. Sí, Ethan sonrió. Esos ninjas demoníacos. No necesito que nadie me proteja, les dijo Scott con severidad. Pero Aiden negó con la cabeza. Te estaban mirando directamente cuando salió el sol. Y también desaparecieron. Argent cree que solo salen por la noche. Eso significaba que estaban a salvo de un ataque hasta esta noche. Pero los gemelos fueron persistentes. Dado que esta es nuestra primera experiencia con ninjas demoníacos, pensamos que deberíamos ir a lo seguro, le dijo Aiden. Su hermano asintió. Todo el día. Scott suspiró. Y toda la noche. Justo lo que él no quería. Tener sus propios acosadores personales a cada lado de él. Luego se rindió y les siguió la corriente dejándolos quedarse. Una cosa primero, tan pronto como abrió su casillero para recoger sus cosas. Tengo que hablar con Stiles y hacerle saber todo lo que pasó anoche, sin ti, agregó rápidamente. No, Ethan negó con la cabeza. Sí, se mordió Scott. Y no quiero que escuches. Nada de oídos de lobo. ¿Cómo podrías siquiera saberlo? Preguntó Ethan. Scott se encogió de hombros. Soy un verdadero alfa. No tienes idea de lo que puedo hacer. Luego cerró su casillero de un golpe y fue a reunirse con Stiles, ya que le había enviado un mensaje de texto antes diciendo que tenían que reunirse frente al salón de clases de química para hablar. Ethan se arrugó el pelo con frustración, pero hizo caso a lo que dijo Scott. Aiden, sin embargo, dejó vagar su oído. Si bien es posible que quieran estar en su manada, no lo estaban ahora. Eso significaba que todavía no era su alfa, así que, técnicamente, no tenían que escucharlo. Scott caminó hacia el salón de clases y encontró a Stiles paseando frente al salón. Parecía completamente agitado y exaltado. Scott también podía escuchar que su corazón latía a 1 milla por minuto y murmuraba para sí mismo con la misma rapidez. Las fosas nasales de Scott se ensancharon cuando detectó un olor proveniente de Stiles. Olía a licor. Stiles, ¿estás bien? Gritó mientras caminaba hacia él. Stiles negó con la cabeza. No. No estoy bien. No estoy ni cerca del reino de estar bien. Luego abrió la puerta y entró al salón de clases con Scott siguiéndolo detrás de él. Está bien, anoche después de que te dejé en la estación, fui a casa y Stiles se congeló por un minuto cuando decidió que probablemente no era una buena idea contarle sobre el vodka, así que rápidamente improvisó. Traté de descansar, y de repente me encontré aquí. ¿Quieres decir que te fuiste y luego manejaste hasta aquí? No, me refiero a que estaba en casa, y de repente estaba aquí. En este salón de clases. Y no vas a creer lo que Stiles se congeló mientras miraba la pizarra para encontrar que estaba limpia.
El mensaje había sido borrado. Se fue. Pero Stiles luego negó con la cabeza mientras se dirigía a la parte de atrás. ¿Sabes qué? Eso no importa. Todavía tengo la llave. Luego buscó en su bolsillo su llavero, pero descubrió que la llave del armario de química ya no estaba. ¿Qué diablos? Lo tenía aquí. Lo juro por Dios, lo tenía aquí esta mañana. Espera, ¿te quedaste en la escuela toda la noche? Stiles negó con la cabeza. No, primero estaba en casa, luego estaba aquí y luego, estaba en casa otra vez. ¿Caminaste todo el camino de regreso a casa? No, de repente estaba de vuelta en mi cama. La espalda de Scott se enderezó. No, Scott, no fue un sueño. No estaba soñando. Quiero decir, te lo conté, ¿recuerdas? Scott negó con la cabeza. No, nunca me hablaste de ninguna llave, Stiles. Stiles pudo ver que Scott no le estaba creyendo. Está bien, sé cómo suena esto, pero te digo que estuve aquí antes. Tenía la llave del armario de suministros y en el tablero estaba el mensaje para Barrow. Estaba escrito con mi letra, dijo caminando de regreso. Hasta la pizarra en blanco. Está bien, entonces, abriste el armario de química para que Barrow pudiera esconderse de la policía y luego le dejaste el mensaje diciéndole que matara a Kira. Preguntó con incredulidad. Sí, mira, sé cómo suena esto. Pero, ¿recuerdas el otro día? ¿Cuándo Isaac encontró ese cable suelto pegado a mi bolso? Scott negó con la cabeza. No, realmente no. Bueno, creo que fue una pieza que sobró de ese dispositivo de cronometraje que estaba instalado en esa intersección de tráfico que hizo que las luces se volvieran locas y causó la acumulación. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una copia impresa de un artículo de noticias. Mira este informe de noticias que salió sobre Barrow. Sobre la bomba de metralla que usó, ¿ves lo que hizo? Preguntó señalando el lugar correcto en el artículo. Puso tuercas, pernos y tornillos en una caja, y escondió la bomba y el detonador en una caja que envolvió como un regalo de cumpleaños. Ahora, ¿cómo te suena eso? Scott entrecerró los ojos. Entrenador. La broma que le hicimos al entrenador. Stiles asintió. Sí, y esa fue mi idea. ¿Recuerdas? Esa fue mi idea. Eso no puede ser una coincidencia, no puede ser, dijo mientras su corazón comenzaba a acelerarse. Scott miró a Stiles y solo pudo sacudir la cabeza. Lo que Stiles le sugería era una locura. Stiles, no quiero decirte que estás equivocado, pero tampoco creo que estés tratando de matar gente. Sí, Stiles podía ser un poco rudo y le había hecho algunas cosas brutales a la gente, pero eso había sido solo a los cazadores que habían tratado de matarlos y él había sido un hombre lobo. No podía lastimar a nadie, especialmente ahora, cuando había vuelto a la normalidad. Stiles tuvo que haber estado soñando o alucinando, pensó en un rincón de su mente. Simplemente dijo que había estado en la escuela y luego estaba en su cama, así que tenía que ser un sueño, y tal vez algo más. Después de todo, todavía podía olerlo, mucho, a su alrededor. Estuvo bebiendo anoche y con todo lo que ha estado pasando últimamente, quizás le estaba jugando una mala pasada. Podría haberse afectado por el alcohol después de todo. Si por fin pudiera emborracharme, estoy seguro de que, con todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, yo también vería y pensaría algunas cosas. Stiles fue y arrugó el papel en su mano, con ira pero sobre todo con miedo. Fue aquí, susurró. Todo estaba aquí. Amigo, susurró Scott. ¿Estás bien? ¿En serio? Quiero decir, te ves muy cansado y no te ves muy bien. ¿Te pasó algo anoche? Se preguntó si Stiles le hablaría sobre beber. Stiles solo miró el tablero antes de suspirar. No. Simplemente no he estado durmiendo muy bien. Eso es todo. Scott asintió. Tal vez deberías ir a casa y dormir un poco. ¿Por qué no te vas a casa? Toma un día de enfermedad o algo así, sugirió. La mandíbula de Stiles se tensó. Eso es lo que había dicho su padre. Sí, está bien. Espera, ¿qué pasó contigo y Kira después de que me fui? ¿Sabes qué? Podemos hablar de eso más tarde, murmuró Scott. No te preocupes por eso. Stiles asintió antes de irse y salir de la habitación dejando a Scott mirando el tablero limpio. Stiles tenía que haber estado imaginando cosas. No había forma de que fuera capaz de nada de lo que acababa de decir. Nunca haría nada para lastimar a personas inocentes ni ayudaría a un psicópata como Barrow. Sacudió la cabeza y luego salió de la habitación él mismo. Se dirigía a su primera clase cuando fue interceptado por los mellizos.
¿Le dijiste a Stiles? Ethan le preguntó. No, ya tiene suficientes cosas en la cabeza en este momento, explicó Scott. Aiden se quedó en silencio mientras pasaba junto a Scott, pero Ethan no lo estaba. Si vienen por ti en un par de horas, tú también. Scott se detuvo y los miró. ¿Qué pasa si no soy yo? ¿Qué pasa si no soy el que quieren? ¿Quién más está ahí? Preguntó Aiden. Scott negó con la cabeza y se dio la vuelta cuando vio a Kira bajando los escalones. Entonces recordó que esas cosas de la noche anterior lo habían mirado, pero ¿y si no era él a quien estaban mirando? Recordó que Kira había estado de pie detrás de él en el desván cuando atacaron. ¿Y si iban tras ella? Stiles había informado a la oficina que saldría de la escuela por un día de enfermedad y se dirigía cuando vio a Scott a la vuelta de la esquina. Se detuvo y notó que estaba con los gemelos. Parecía que estaban hablando de algo muy serio ya que los tres tenían miradas sombrías a juego en sus rostros. Supongo que Ethan y Aiden están consiguiendo lo que querían después de todo, pensó antes de suspirar y seguir yendo hacia la salida más cercana. Scott probablemente piensa que necesita a alguien para tomar el relevo. Tal vez Isaac tenía razón. ¿Qué podría hacer ahora? No tengo ninguno de mis poderes, así que ya no puedo ayudar a pelear o proteger a nadie. Soy inútil para todos ahora. Va más a Isaac, a Allison, Lydia y ahora a los mellizos. Estoy solo en el camino. Y ahora, Scott piensa que me estoy volviendo loco, puedo decirlo. Él no cree lo que estoy diciendo. Él piensa que solo estoy alucinando al pensar que estoy dando vueltas en secreto y tratando de matar a la gente. Y, sinceramente, tal vez tenga razón. Luego llegó a su jeep, encendió el motor y salió del estacionamiento. Allison e Isaac no habían ido a la escuela ese día. Estaban con el padre de Allison mientras iban a rastrear y encontrar a Katashi para que pudiera contarles más sobre esas 5 criaturas que los atacaron. La buena noticia era que Chris tenía una idea de dónde encontrar a Katashi. El problema, por supuesto, era que Katashi era un jefe de Yakuza, por lo que hablar con él era más fácil decirlo que hacerlo. El verdadero problema es que Katashi no recibe visitas. Nunca. Es un recluso paranoico que rara vez sale de los escalones de su propiedad, explicó Chris a los dos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a él? Isaac preguntó. Bueno, le gustan las armas antiguas raras. Ayer, algunos contactos hicieron correr la voz de que estaba vendiendo una de mi propia colección. Chris luego fue a sacar una caja de vidrio que tenía un arma antigua dentro. Esta es una pistola volteadora francesa de pedernal de 1645. Allison negó con la cabeza. Ella ya conocía el plan de su padre. No vas a ir solo. La última vez que había intentado hacer esto solo, lo habían golpeado casi hasta la mitad de su muerte. Ella iba con él esta vez. Isaac asintió. Ella se va y yo me voy. Para ser honesto, no me siento bien por traer a ninguno de ustedes, dijo Chris con severidad a ambos. Estaban mirando directamente a Scott cuando salió el sol, trató de explicar Isaac. Pero eso no significa que él sea necesariamente el que están persiguiendo, trató de señalar Chris. Pero si él es, Allison se volvió para mirar a su padre. Luego suspiró y se enderezó. Si lo es, eso solo nos dejará hasta el anochecer para encontrar una manera de protegerlo. Isaac se enderezó también y puso sus manos en sus caderas. Muy bien, entonces, veamos si un paranoico yakuza quiere poner otra arma en su colección, dijo mirando el arma. Chris y Allison miraron cómo intentaba comportarse con bravuconería. Isaac levantó los ojos y notó que lo miraban fijamente. ¿Qué? Los dos sargents simplemente suspiraron y se fueron para prepararse y armarse. El agente Mkay entró en la comisaría del alguacil mientras hablaba por teléfono con sus superiores. Sí, estoy entrando ahora y estoy tratando de evitar las miradas hostiles de todos aquí. Parecía que el sheriff Stilinski había obtenido más apoyo privado de los agentes a raíz de cómo pudo ayudar tanto a Maria Tate como a cómo sus hijos ayudaron a capturar a Barrow. Con sus intentos persistentes de tratar de obtener un caso de juicio político en su contra, se estaba convirtiendo en un paria por allí. No, dijo mientras entraba a su oficina. Podrían pasar 1 o 2 semanas más y luego estaremos listos para una revisión formal. Hay suficiente aquí para dejar a Stilinski fuera del trabajo del gobierno que no podrá conseguir un trabajo en la parte trasera de un camión de basura. Exactamente. Dijo mientras se movía para abrir su laptop. En la pantalla apareció una advertencia de que su alerta de seguridad se disparó. Te llamaré luego.
Colgó y luego abrió la captura de imagen que su computadora logró tomar. Era una foto de su hijo con Kira Yukimura. Habían accedido a su computadora y, según la marca de tiempo, había sido la noche anterior durante el apagón. Luego se acercó a la evidencia recolectada y descubrió que las bolsas habían sido alteradas por cómo recordaba que las habían dejado. Su mandíbula se tensó y dejó escapar un suspiro acalorado. Sri Sargent cargó algunas cajas en la parte trasera de su camioneta mientras Allison e Isaac se metían dentro. Sri luego se arrojó al auto y luego aceleró hacia la ubicación de Yakuza. No sabían que había alguien observándolos mientras se alejaban. Después de que se fueron, la figura se movió hacia el edificio y lo escaló hasta la ventana del apartamento. Cuando se movió para abrirla, se escuchó un zumbido cuando la electricidad de la trampa se activó, pero no hizo nada para detener al intruso cuando sus pies cayeron sobre la alfombra de Allison con un ruido sordo. El intruso recorrió el apartamento hasta llegar a la oficina y fue a por el armario. La persona tomó algunos guantes de la pared y se los puso antes de pasar a la pared y luego golpeó para aflojar la espalda falsa y descubrió un alijo de rifles de mano y escopetas. Luego quitó algunos y luego los colocó en una mesa. Luego fue al armario de Sri Sargent y tomó un suéter con capucha y un abrigo. Tan pronto como terminó la escuela, Scott corrió hacia el estacionamiento para ir a buscar su bicicleta. Sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que sus dos nuevas sombras se movieran para intentar interceptarlo. Pero tenía un plan para eso. Acababa de terminar de ponerse los guantes cuando Ethan y Aiden aparecieron como estaba previsto. Chicos, aprecio que quieran protegerme, pero tengo que estar solo un rato, les dijo mientras se alejaba y luego esbozaba una amplia sonrisa. Entonces, lo siento por esto. Se tomó un momento para observar cómo los mellizos intentaban poner en marcha sus bicicletas, pero no aceleraban. Luego, Scott aceleró y se detuvo para recoger a Kira, que lo estaba esperando al final del estacionamiento. Después de subir, abrió la palma de la mano para revelar las bujías de las bicicletas. ¿Qué hago con esto?, le preguntó con picardía. Se alegró de haber podido reciclar el truco que Allison e Isaac habían hecho con el cableado de la bicicleta de Aiden semanas atrás. Se los tiró mientras salían juntos del estacionamiento de la escuela. Scott los montó en su bicicleta hasta el frente de su casa, donde rápidamente la condujo adentro a través de la puerta principal. ¿Podrías cerrar la puerta?, le preguntó mientras se precipitaba adentro. Sí, dijo cerrando y bloqueando mientras Scott se movía hacia las ventanas y miraba fuera de ellas. Luego los encerró. Nos estamos quedando sin tiempo, le dijo. Lo sé, pero Allison, su papá e Isaac están trabajando en algo que podría ayudar. Luego se movió hacia las ventanas de la habitación contigua y también las cerró. No quiero sonar pesimista ni nada, pero ¿realmente crees que eso los mantendrá fuera? En realidad, tenemos una especie de sistema de seguridad. Sucedieron cosas hace un par de semanas, muchas cosas, dijo Scott estremeciéndose un poco ante los recuerdos. Y tuvimos la ayuda de mi jefe, hicimos algunos cambios en mi casa y también en la casa de Stiles. ¿Tu jefe? ¿Trabaja para una empresa de seguridad o algo así? No, es veterinario. Kira abrió mucho los ojos. ¿Hiciste que un veterinario pusiera tu alarma? Más o menos, pero no puedo armarlo. Solo mi mamá puede. ¿Y dónde está ella?, preguntó en voz baja. No te preocupes, ella estará aquí. Scott se movió para revisar el piso de arriba. Llegó a su habitación, cerró la ventana abierta y la cerró con llave. Echó un vistazo y vio que no iba a pasar mucho tiempo antes de que se pusiera el sol. Se dio la vuelta y casi choca contra Kira. Oh, lo siento, se disculpó rápidamente. Luego vio que tenía las manos firmemente sobre sus hombros y rápidamente las quitó. También vio que ella no parecía sentirse mejor que cuando entraron a la casa por primera vez. Vamos a estar bien, trató de decirle. Prometo. ¿Nosotros, o yo? Scott la miró directamente a los ojos. Todos nosotros, dijo con severidad. Pero Kira negó con la cabeza. No trajiste a los gemelos aquí, porque no querías que salieran lastimados, ¿verdad? Scott pudo ver que ella estaba dudando por qué los trajo aquí. No quiero que nadie salga lastimado. Entonces, ¿por qué me trajiste? Si esas cosas vienen detrás de ti, y esas cosas lastiman a cualquiera que esté en el camino, entonces no debería estar en otro lugar. Entrecerró los ojos. No voy a dejar que te lastimen. Y no quiero que te lastimes, especialmente por mi culpa, le respondió ella.
Podría ser cualquiera de nosotros. No lo creo, dijo sacudiendo la cabeza. Tengo que mostrarte algo. Luego fue a su bolso y sacó algo para mostrárselo. Era un libro sobre mitología china. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado Kitsune? El sheriff Stilinski se tomó un descanso y se dirigió a su casa para poder ver cómo estaba su hijo. La escuela lo había llamado para decirle que Stiles se había ausentado por enfermedad y él les había dicho que estaba bien. Sabía que Stiles no parecía sentirse bien últimamente. En privado, estaba un poco preocupado. Su hijo le dijo una vez que los hombres lobo no se enfermaban y él, después de haber cambiado, no necesitaba depender de su Adderall porque Suda se había detenido. Desde esa noche en que su hijo parecía haber vuelto a ser un hombre lobo, podía decir que algo en su hijo era diferente. Si bien Stiles pudo haber estado tratando de ocultarlo, se dio cuenta de que a Stiles no le estaba yendo tan bien. Primero, fueron las pesadillas. Luego fueron las alucinaciones espaciales que lo atrapó cuando pensó que nadie se estaba dando cuenta. Ahora, parecía tener dolores de cabeza y parecía que no estaba descansando muy bien. Antes, su hijo no era lo que él llamaba robusto, pero era tan fuerte como cualquier adolescente, pero ahora parecía estar al borde de la fragilidad. Se detuvo en el camino de entrada y notó que el jeep de Stiles no estaba allí. Metió la mano en el auto y agarró la bolsa de supermercado llena de sopa y algunas aspirinas que recogió para él. Stiles. Gritó mientras abría la puerta principal. Se dirigió a la cocina y vio que no parecía que se hubiera movido nada de cuando se fueron esa mañana. Luego se dirigió al piso de arriba. Stiles, gritó mientras entraba en la habitación de su hijo. Estaba vacío y un desastre. Incluso su cama quedó sin hacer. Echó un pequeño vistazo a todo con una mirada sombría en su rostro. Estaba a punto de salir cuando se quedó inmóvil mientras sus ojos vagaban por la cama de su hijo. Vio algo brillar cuando el sol brilló sobre él. Se acercó y vio que era el reflejo de una botella. Una botella de vodka y estaba vacía. Escuchó un pitido en su teléfono y lo sacó para ver que su hijo acababa de enviarle un mensaje de texto. Decía que había salido a dar un paseo por el bosque. Luego apareció un segundo mensaje que decía que compraría algo para cenar esta noche. El sheriff luego dejó escapar un suspiro de tristeza. Estaba claro que Stiles tenía más cosas sobre él de lo que temía. Sri Sargent detuvo la camioneta cerca del almacén que Katashi había convertido en su base improvisada cuando recibió un mensaje en su teléfono. Le dio una mirada y suspiró pesadamente. ¿Qué es? Allison le preguntó. Katashi no hará la compra en persona, respondió. Bueno, es un recluso paranoico. ¿No deberías estar un poco menos sorprendido? Isaac dijo con tristeza. Chris puso los ojos en blanco ante el cinismo del niño. Estaba tratando de mantenerme optimista de que no tendríamos que ir a mi plan B. Isaac abrió mucho los ojos. ¿Plan B? ¿Y cuál es el plan B? ¿Cuánto mide? Chris le preguntó justo antes de que abriera la puerta trasera de la camioneta. Cuando Isaac miró hacia atrás, tuvo la sensación de que, de verdad, le iba a gustar lo que estaba a punto de suceder. Abrió una de sus bolsas para que Isaac se cambiara y se disfrazara. Chris también le dijo que, dado que Katashi estaba muy preocupado por la seguridad, no podía tener ningún dispositivo de comunicación o armas con él. Isaac fue a tirar sus cosas al costado del auto, incluido su teléfono. Comprobó si había algún mensaje de Scott antes de tirarlo a un lado, aunque no se dio cuenta de que había una alerta que mostraba que su GPS estaba encendido. Empezó a cambiarse mientras llevaba a Allison a la parte delantera del coche y abría un plano del almacén y empezaba a informar a su hija. La oficina de Katashi está aquí, dijo señalando la habitación en el mapa. Pero Isaac luego interrumpió antes de que pudiera continuar. Chicos, dijo haciendo que se apartaran para mirar a Isaac, que se había vestido toscamente con el traje que Chris le había comprado. Esto no va a funcionar. Me veo ridícula. Isaac luego caminó hacia ellos cambiando entre mirarlos a ellos y mirarse a sí mismo. Quiero decir, parezco como si acabara de salir del último período de una escuela preparatoria católica. Luego sacó la información sobre la pistola. Y no hay forma de que vaya a recordar todo esto. Quiero decir, ¿qué significa esto? ¿Revolver por encima y por debajo de los barriles? Los dos sargentos se dedicaron una pequeña mirada. El balbuceo de Isaac no era una señal prometedora. Todo lo que tienes que hacer es mantenerlos hablando el tiempo suficiente para que entremos y encontremos a Katashi, le dijo Chris.
Puede que no esté allí para la compra en persona, pero no estará lejos. Allison decidió ser un poco más amable con él. Te ves genial, dijo tratando de sonar alentadora. Isaac no se sentía en lo más mínimo animado por lo que acababan de decir. Estoy sudando a través de mi chaqueta. Ni siquiera sabía que podía sudar tanto. Isaac seguía balbuceando. Suspiró mientras miraba nerviosamente sus manos. No estoy hecho para nada de esto, pensó sombríamente. ¿A quién estoy engañando? Voy y actúo como un pez gordo frente a los mellizos, pero solo hago eso cuando Scott está cerca. Si alguna vez estoy a solas con ellos, me hago a un lado porque sé que aún podrían patearme el trasero incluso sin que puedan hacer su pequeño truco de fusión. Creo que en realidad puedo ser más alto que Styles en la manada, pero incluso sin sus poderes y sin que él perdiera un poco la cabeza, logró ayudar a Scott a salvar a Malia mientras yo fui y me quedé atrapado en una trampa. Ni siquiera traté de ayudar a Scott cuando esas cosas atacaron anoche. No puedo hacer esto. Allison vio que Isaac estaba a un segundo de desmoronarse. Dame un segundo, le pidió a su padre antes de llevarse a Isaac a un lado. ¿Puedes hacer esto? Trató de tranquilizarlo de nuevo. Pero Isaac solo puso los ojos en blanco, todavía con dudas. No eres un niño si quieres estar allí, actuando como un hombre. Luego fue y lo ayudó a meterse la camisa y trató de arreglarlo. Está bien, entra allí con confianza y todo lo que verán es un hombre de apariencia juvenil. Isaac se quedó mirando amargamente. O un adolescente estúpido que finge ser un hombre. ¿Me van a volar la cabeza un montón de japoneses sin dedos? Pero no terminó ya que Allison simplemente agarró su rostro y lo besó. Sabía que él seguiría balbuceando y esta parecía la mejor y más rápida manera de ayudarlo a salir de eso. Isaac se quedó atónito por un momento. Este fue su primer beso. Aunque siempre había imaginado y fantaseado cómo sería, todavía era impactante que realmente lo estuvieran haciendo, aquí y ahora. Isaac comenzó a mover sus manos por sus caderas mientras empezaba a enfocarse más en devolverle el beso. Allison agarró rápidamente su mano y, aunque Isaac pensó que podría apartarla, la acercó más y más abajo, mucho más abajo. Ambos se apartaron e Isaac la miró un poco atónito mientras Allison le sonreía. ¿Cómo te sientes ahora? Le preguntó un poco maliciosamente. Isaac pronto se encontró moviéndose hacia la entrada del almacén, con la antigüedad en la mano y usando anteojos. Su sonrisa habitual estaba en su rostro cuando fue recibido por unos pocos hombres en un área de carga grande y vacía. Caballeros, dijo mientras iba a quitarse las gafas de sol. Creo que el señor Katashi me está esperando. Te estoy esperando, dijo un hombre que se acercaba desde el otro lado de la habitación. Comenzó a caminar hacia él con su propio bolso, pero en el ángulo desde el que caminaba, Isaac no podía ver las garras afiladas que asomaban en su mano derecha. En una pantalla se mostraba un mapa con un icono. Los ojos lo miraron por un momento antes de que su dueño apretara el acelerador y se alejara más rápido para llegar a donde finalmente se había detenido. Una sonrisa se reflejaba en la ventana frontal de vidrio mientras la persona miraba hacia el sol que comenzaba a ponerse. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 10 Dedo de Plata parte 2. Kira estaba sentada en la cama de Scott mientras hojeaba el libro hasta que llegó a la sección de kitsunes. Scott se sentó junto a ella mientras miraba una ilustración de un zorro de múltiples colas. Alrededor del zorro había corrientes de relámpagos que parecían provenir de él. Eso se parece a lo que te pasó en la central eléctrica, le dijo mientras miraba la foto. Ella asintió. Cuando un kitsune se frota las colas, puede crear fuego o relámpagos. Se llama Foxfire. Scott le dio otra mirada a la imagen, específicamente hacia las colas. No tengo colas, le dijo Kira. Scott se burló. ¿Qué? ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? Porque los kitsune también son psíquicos. Puedo escuchar todos tus pensamientos. El rostro de Scott cayó ante eso mientras Kira le sonreía. Es una broma. Eso hizo que los dos rieran un poco. Pero la sonrisa de Kira se desvaneció cuando vio que estaba un poco más oscuro que antes. El sol se está poniendo. Era casi la hora. Sí, lo sé, resopló antes de mirar a Kira. ¿Tienes miedo? Le susurró. Ella lo miró y sacudió la cabeza. No ahora. Scott sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido y no tenía nada que ver con el hecho de que los ninjas sobrenaturales vendrían tras ellos.
Scott se encontró inclinándose más cerca de Kira y parecía que ella también se acercaba a él. Pero Kira se apartó y se miró las manos. Se supone que debo estar de vuelta antes de la cena, le dijo. Scott sabía que Kira no podía irse. No con esas cosas después de ellos. Sus padres podrían terminar lastimados. Diles que no puedes venir, sugirió. ¿Qué debería decir? Digamos, vas a tener una cita, dijo con un poco de una sonrisa traviesa para sí mismo. Uno que Kira devolvió. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Ya sabes, los zorros y los lobos realmente no se llevan bien. Volvió a mirar su libro y pasó la página para mostrar una imagen de un zorro de múltiples colas rodeado de lobos gruñendo y con colmillos y listo para luchar contra ellos. Pero Scott fue y cerró el libro. Eso es solo un dibujo en un libro para niños, le murmuró. Estaba aún más cerca de ella que antes y esta vez, Kira no se estaba alejando. Estaban a punto de besarse cuando escucharon el sonido de un auto acercándose y eso hizo que se alejaran de nuevo. Mi mamá ha vuelto, dijo, sintiéndose un poco molesto por su momento. Se alejaron y bajaron las escaleras, pero Scott se congeló. No era su madre la que había vuelto a casa, era su padre. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué todavía tienes una llave? Scott le dijo brevemente. Pero su padre se encogió de hombros. Es gracioso que menciones las llaves, porque aunque tengo una llave a casa, no estoy exactamente seguro de cómo obtuviste la llave de mi oficina. Luego abrió su computadora portátil y reveló una foto de Scott con Kira en la oficina de pruebas. Scott suspiró al verlo. Había una cámara de seguridad en la computadora portátil de su padre que debieron activar cuando la usaron para cargar el teléfono de Kira. Y su padre no podría haber elegido un peor momento para venir aquí con todo esto. Allison observó cómo los hombres de Katasi recibían a Isaac, por lo que pasaron a la etapa 2 de su plan. Entraron en una de las entradas laterales y en silencio se enfrentaron a los guardias allí. Chris agarró a un guardia armado por detrás y lo estranguló hasta que se desmayó mientras Allison golpeaba y noqueaba a otro. Luego se movieron a través del almacén hacia donde Katasi había instalado su oficina. Isaac sacó el estuche del arma y le mostró la pistola al comprador de Katasi. Lo que estamos viendo aquí es una pistola de volteo francesa Flintlock en perfecto estado. Fabricada a mediados del siglo XVII. Fue un regalo de Luis XIV a una familia francesa prominente, dijo tal como lo había practicado. Solo se ha disparado una vez. Durante un duelo entre hermanos. En los terrenos del Palacio de Versalles, suministró el hombre de Katasi. Isaac parpadeó un poco. Entonces, ¿estás familiarizado con eso? Tartamudeó ligeramente. Oh, el señor Katasi sabe lo que quiere. Lo aceptaremos, le dijo el comprador. El hombre de Katasi ya estaba sacando la maleta que sostenía y la abrió para revelar el dinero en efectivo. 150.000. Este no era el plan. Se suponía que iba a decir más sobre el arma para distraer a los hombres, pero si ya sabían al respecto, entonces no podría llamar su atención para comprarles a Allison y su padre el tiempo que necesitaban para llegar a Katasi. Isaac tuvo que comprarles más tiempo. Voy a tener que contarlo, le dijo resistiendo el impulso de estremecerse. El hombre levantó los ojos ante eso. Ah, ¿de verdad? Sí, murmuró Isaac mientras se acercaba a la bolsa y sacaba la máquina contadora que Chris le había dado. Isaac luego metió la mano en el estuche y miró lentamente la primera pila de dinero antes de desenvolverlo y enviarlo a través de la máquina. Isaac trató de tomarse su tiempo para apilar ordenadamente cada denominación de efectivo después de pasarlo por el mostrador para tratar de detenerse. Sin embargo, cuando llegó a la tercera pila, el comprador de Katasi cerró la caja casi tan pronto como Isaac puso el dinero en ella. No sabes toda la historia detrás de esta arma, ¿verdad? El tipo le sonrió a Isaac antes de que comenzara a caminar alrededor de la mesa para acercarse a él. No hubo duelo entre hermanos. Esa fue solo la tapalera. La real implica un encuentro en el bosque con un animal feroz. Mientras los ojos de Isaac estaban tratando de evitar a este tipo, él tenía sus garras listas y Isaac no las veía. Su mordedura hizo que uno de los hombres se convirtiera en algo monstruoso. Según el código de su familia, el hermano de este hombre lo mató con esta misma arma. Isaac tragó un poco ya que el tipo estaba ahora justo a su lado. Bueno, eso es ciertamente mejor que la versión que escuché, mintió. Podía sentir que este tipo y los demás estaban empezando a perder la paciencia con él y pensó que era mejor largarse de allí ahora.
Escuchen, voy a confiarles a ustedes el dinero aquí y... Pero Isaac fue agarrado antes de que pudiera hacer o decir algo más. Personalmente, me gustaría escuchar tu historia. Isaac sintió que las garras se clavaban en su brazo y rápidamente trató de moverse, pero miró directamente a los ojos de este hombre que rápidamente se volvieron azules. Isaac trató de gruñirle, pero el chico no se desanimó en lo más mínimo. Simplemente agarró a Isaac por el cuello con su mano libre mientras los otros hombres sacaban sus armas y apuntaban directamente a Isaac. Todo eso estaba siendo observado por Katashi en su oficina antes de moverse rápidamente para revisar sus otras transmisiones de seguridad. Vio que los estaban desconectando, uno por uno. Junto a sus hombres, por un hombre y una mujer joven. Luego sacó una pistola y apuntó directamente a la puerta abierta de su oficina cuando, efectivamente, Sri Sargent entró después de arrojar al guardia noqueado desde afuera a la habitación. Todo lo que quiero hacer es hablar, dijo mientras sacaba su propia pistola. Katashi mantuvo su arma apuntando firmemente hacia él. Quitar mi seguridad no es lo que yo llamaría un buen tema de conversación. Sri siguió dando un paso adelante. No me recuerdas, ¿verdad? Allison, toma el arma del hombre. Katashi tuvo poco tiempo para reaccionar antes de que Allison se moviera con un cable en forma de gancho y lo arrojara para envolver el arma de Katashi y quitársela de las manos. Ahora, dijo Sri atrayendo la cara de Katashi hacia él. ¿Podemos hablar? Pero todos escucharon movimiento cuando la gente comenzó a aglomerarse en la puerta por la que venía Chris. Tipo. Todos miraron para ver que Isaac estaba siendo retenido a punta de garra. También tienen un hombre lobo. Scott y su padre se miraron el uno al otro con Kira a un lado sintiéndose incómoda por la forma en que los dos se miraban. Cuando vio que su hijo no iba a decir nada, decidió hacerlo. Está bien, déjame ayudarte con esto. Este tipo de cosas generalmente comienzan así. No es lo que piensas, o podría explicarlo. Pero Scott no lo estaba mirando. Miró por la ventana donde pudo ver que el sol comenzaba a ponerse por completo. Esas cosas estarían aquí pronto y no podría tener a su padre aquí cuando lo estuvieran. Papá, déjame ayudarte. Tienes que irte, trató de decirle. Lo haré, con una explicación satisfactoria, le espetó. Ve a buscar una orden, le dijo Scott tratando de que se fuera. Pero su padre no iba a ninguna parte. No necesito una orden judicial, soy tu padre. En ese momento, Scott fue y lo miró fijamente cuando sintió algo de ira en él. No, eres un donante de genes. Obtuve mi color de cabello de ti. Y eso es todo lo que obtuve. Así que no puedes jugar duro conmigo. En ese momento, su madre finalmente llegó a casa. Hola, ¿qué pasa? Ella les preguntó. Con su hijo y su ex esposa en casa, el agente MK vio una oportunidad. Ya había tenido suficiente con cualquier secreto que tenían con el sheriff y su hijo. Quería saber finalmente qué era y qué había estado sucediendo en esta ciudad durante los últimos meses. ¿Por qué uno de ustedes finalmente no me dice? ¿Melissa? ¿Scott? ¿Algo que alguno de ustedes quiera decirme finalmente? Siseó. Pero Kira agarró el hombro de Scott mientras miraba por la ventana. Scott. El sol finalmente se había puesto. El agente MK le echó un vistazo y no vio cuál era el problema, pero sus ojos se abrieron cuando notó que parecía haber alguien en la casa. En la habitación de al lado. ¿Quién diablos es este? Todos se volvieron y miraron al intruso y sus ojos se abrieron al verlo. Pero el agente MK se movió hacia allí. Papá, no. Scott dijo tratando de detenerlo. Pero no se detuvo. Siguió avanzando hacia la figura oscura. Papá, espera, lo intentó de nuevo. Pero cuando su padre llegó a eso, inmediatamente fue apuñalado en el estómago con una espada. Kira gritó y Scott llamó a gritos a su padre mientras caía al suelo. Scott se movió para pararse frente a su padre mientras su madre se movía para alejar a su padre. Lo llevó a un rincón mientras Kira se quedaba en un rincón de la habitación contigua. La criatura preparó su espada para luchar contra Scott cuando se abrió la puerta trasera. Todos miraron justo a tiempo para ver a Derek cambiar de posición, saltar y rugir a la figura oscura que preparó su espada y cargó contra él. Scott se movió y corrió hacia él también y pronto tanto Derek como Scott estaban tratando de forzar esta cosa fuera de la habitación. Mamá, la ceniza. Scott le gritó a su madre. Melissa se movió para agarrar un contenedor que estaba en el gabinete cercano. Kira observó cómo Scott y Derek seguían esquivando la espada que les arrojaban.
Le estaba prestando tanta atención que no se dio cuenta de que se estaba formando una niebla oscura detrás de ella. Pero sintió un escalofrío repentino y se dio la vuelta para encontrar que otra de esas cosas había entrado detrás de ella. Pero antes de que pudiera moverse hacia ella, la ventana cercana se hizo añicos cuando Aiden y Ethan entraron y gruñeron al segundo ninja. Sacó su espada y fue a atacarlos. Los gemelos lucharon contra uno, mientras que Scott y Derek lucharon contra el otro. Los sonidos de golpes de espada y garra silbaron en el aire mientras ambos lados intentaban evitar cada ataque de sus oponentes. Finalmente, mamá, ahora. Hazlo ahora. Scott gritó tan pronto como estuvieron fuera. En ese momento, Melissa corrió hacia la puerta y arrojó el recipiente de vidrio que sacó y se hizo añicos en la entrada creando una línea de ceniza de montaña. La criatura estaba justo fuera de la línea, pero no se movía. Todos lo miraron como si no hiciera nada más que devolver la mirada. Kira se acercó a él y extendió lentamente la mano, pero la retrajo rápidamente cuando golpeó lo que parecía ser una barrera de energía invisible. Aiden entrecerró los ojos después de eso. Sri Sargent sacó la caja con la máscara rota dentro. Katashi metió la mano y tomó una pieza con una mirada angustiada sobre él. ¿Empiezas a recordar? Sris le preguntó. Fue hace 24 años. Katashi miró a su guardaespaldas de hombre lobo que aún retenía a Isaac como rehén y asintió. Suéltalo, Kinkai, ordenó. Entonces Isaac fue dejado ir. Empezó a frotarse el cuello. Gracias, murmuró antes de aclararse la garganta. ¿Sabes lo que son, no? Sris preguntó. Se llaman Oni, dijo Katashi mientras juntaba las piezas de la máscara. Son demonios y son imparables. Allison e Isaac compartieron una pequeña mirada mientras la mandíbula de Sris se tensaba. Mientras tanto, mientras hablaban, dos de los guardias afuera y un poco alejados del edificio escucharon algo. Miraron y vieron que se acercaba lo que parecía ser un abrigo con capucha. Detente ahí mismo, dijo uno de ellos. Pero el hombre no se detuvo. Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, sacó una bereta con silenciador y disparó 2 tiros antes de que cualquiera de los hombres pudiera moverse un centímetro. Cayeron muertos al suelo mientras el intruso seguía caminando. Derek miró las tablas del suelo que bordeaban el perímetro. ¿Todos los zócalos son de madera de fresno? Le preguntó a Scott. Él asintió. Sí. Fue idea de Deaton. ¿Y de dónde diablos saliste? Te he estado siguiendo. ¿Por cuánto tiempo? Todo el día. Traté de encontrar a Stiles en la escuela, pero no pude captar su olor, así que esperaba que eventualmente te encontrarás con él. Scott negó con la cabeza. Él no estaba en la escuela hoy y no está aquí. Se quedó en casa enfermo hoy. Pero Derek negó con la cabeza. No, él no está allí. Ya lo comprobé. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Pero antes de que Derek pudiera responderle, escuchó la voz de su madre gritando por él. Scott, esto no es bueno. Las manos de Melissa temblaban mientras trataba de presionar la herida de su ex. Necesito pedir refuerzos, murmuró antes de que pareciera desmayarse. Scott entró corriendo para ver que su padre estaba empezando a sudar mucho y escuchó que su corazón comenzaba a latir un poco más lento. ¿Qué tan malo es? Preguntó. Por la forma en que gira su brazo, el tendón parece desgarrado. Podría estar en camino a un colapso pulmonar. Pero Scott negó con la cabeza. Mamá, esas cosas, no se van a ir hasta que salga el sol. Melissa se giró para mirarlo. Al ritmo que está sangrando, no tendrá tanto tiempo. Tenemos que llevarlo al hospital. ¿Deberíamos llamar al padre de Stiles? Preguntó en un pequeño pánico. No lo sé. ¿Eso no va a hacer que más personas salgan lastimadas? Tal vez. Scott suspiró. Ella tenía razón. De la historia de Argent y de lo que pasó en el desván y ahora con su padre, esas cosas atacarán a cualquiera que vean tratando de interponerse en su camino. No creo que las armas funcionen con ellos. Entonces, ¿qué hace? Ella le preguntó en voz alta. Scott se quedó en silencio. En la cocina, las criaturas estaban reunidas y miraban directamente a los gemelos y Kira, quienes les devolvían la mirada. Aiden se volvió y miró a la chica. ¿Es Kira, verdad? Le preguntó a ella. Ella asintió. ¿Vas a decirnos lo que eres? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ella comenzó a alejarse un poco de él, pero Aiden se acercó y tomó su mano. Aiden, dijo Ethan tan pronto como lo hizo. Mirar.
Le dijo a su hermano antes de comenzar a mover a Kira hacia la puerta. Aiden movió a Kira hacia la puerta abierta, donde esas cosas aún los miraban. Llevó su mano hacia adelante donde golpeó la barrera y la hizo retirar la mano tan pronto como la golpeó. ¿Mira eso? Los ojos de Ethan se agrandaron mientras miraba de ella a la barrera. Ella tampoco puede pasar por eso, entonces, ¿qué eres tú? Le preguntó de nuevo. Ella es una kitsune, idiota. Derek comenzó a caminar hacia la cocina y los miró a los tres. Usa tus ojos. Puedes verlo a su alrededor. Los más jóvenes emiten un aura. Simplemente aún no ha aprendido a ocultarlo. Probablemente ni siquiera sepa de qué tipo es. Kira solo miró a Derek mientras su mente repasaba todo lo que había leído en su libro sobre kitsunes. Leyó acerca de cuántos tipos diferentes había. Sin embargo, esperaban no ser de cierto tipo. En ese momento, Allison le había preguntado a Katashi si había algo que pudieran usar contra el Oni. A ella, a su padre y a Isaac no les gustó su respuesta. Nada, les dijo. Al menos ningún arma hecha por el hombre. Los Oni son una fuerza de la naturaleza. No luchas contra un tsunami, lo soportas. Y esperas no ser destruido en su camino. Entonces, ¿cómo lo soportamos? Allison le preguntó. Uno de ustedes ya lo ha hecho. Katashi se acercó a Isaac y señaló la marca que había quedado detrás de su oreja. Este es el kanji japonés para yo. Eso significa que todavía es el mismo. Los Oni están buscando a alguien que ya no es ellos mismos. Chris entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con que ya no son ellos mismos? Poseído por un espíritu oscuro. ¿Qué espíritu oscuro? Isaac le preguntó. Katashi lo miró. Un kitsune, un espíritu zorro. Hay 13 tipos de kitsune. Celestial, salvaje, océano, trueno, pero hay uno, un kitsune oscuro. Lo llaman Boido no Hitsune. El Kumicho, dijo Chris cuando finalmente entendió lo que había visto hace tantos años en Japón. Katashi asintió. Así es. Estaba poseído por un no Hitsune. Es lo que lo ayudó a ascender en las filas de nuestra familia Yakuza. No Hitsune extrae su poder del dolor y la tragedia, la lucha y el caos. Isaac luego tuvo un destello de todas las peleas que parecían surgir en toda la escuela durante el apagón en un solo día. ¿Te refieres a pelear? ¿Te excita ese tipo de cosas? El conflicto y la calamidad alimentan su poder, le explicó Katashi. Le da fuerza, pero su apetito por más poder nunca se sacia. Chris entendió. Un no Hitsune no solo encuentra dolor y caos, crea más. Finalmente podría comenzar a entender los recientes eventos en Beacon Hills. Recientemente, la ciudad ha tenido mucho dolor, lucha y muerte a su alrededor. El centro del cual la mayor parte era de ellos. Barrow, el choque en cadena y el apagón deben haber sido orquestados por no Hitsune para aumentar el caos creciente dentro de Beacon Hills para hacerse más fuerte. Eso significaba que tenían que encontrarlo y detenerlo lo antes posible antes de que pudiera volverse demasiado fuerte para que cualquiera de ellos lo detuviera. Debajo de ellos, el intruso encapuchado se enfrentaba a uno de los guardias de Katashi. El tipo trató de lanzarle algunos golpes antes de sacar un grueso cuchillo de caza del interior de su traje. El guardia trató de clavárselo en el corazón del intruso, pero rápidamente lo agarró por la muñeca, tiró y luego apretó para que siguiera agarrándolo. El intruso lo atrapó con su mano libre y luego se lo clavó en el corazón antes de arrojar el cuerpo del guardia a un lado y moverse en silencio hacia un escritorio cercano. En él había un servidor que tenía una pantalla al lado con algunas transmisiones de seguridad de las cámaras visibles. Kira le explicó los tipos de kitsune a Scott y le dijo que ella podría ser el kitsune oscuro o no Hitsune. Scott negó rápidamente con la cabeza. No eres tú. No puede ser. Lo que vi a tu alrededor, no se veía mal. Pero, ¿no es eso lo que hace un cambiaformas? ¿No es por eso que a un kitsune se le llama espíritu embaucador? Ella argumentó. Se supone que te engañe. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Cómo sabes que no soy el malo? Kira quería saber por qué Scott confiaba en ella. Sin duda, todos los demás querrían saber eso también. Y Scott sabía por qué. Porque he visto a los malos, y tú no eres uno de ellos. En la cocina, Derek vigilaba a las criaturas oscuras mientras se mantenían quietas como si fueran estatuas. Los gemelos estaban justo detrás de él, pero Derek se esforzaba por no mirarlos. Pero los dos podían sentir que Derek estaba enojado y molesto con ellos. No iba a lastimarla, trató de defenderse a Aiden.
Todavía no, murmuró Derek, todavía sin apartar los ojos de los rostros enmascarados que los miraban. Aiden se burló. ¿Por qué crees que estamos aquí, Derek? ¿Para un grupo de estudio? Estamos aquí para proteger a Scott. Estamos aquí para luchar por él, dijo Ethan con severidad. Oh, estoy seguro de que lo eres. Estoy seguro de que matarías por él. Derek finalmente se volvió hacia ellos. Pero, ¿estás dispuesto a morir por él? Derek observó mientras los dos compartían una mirada a eso. Podía ver que los dos realmente querían tener a Scott como su alfa, pero dudaba que los dos supieran lo que realmente significaba tener un alfa. Estos dos eran omegas que se convirtieron en alfas solo cuando mataron a su alfa anterior con quien no habían tenido ninguna lealtad o conexión en absoluto. A menos que aprendieran el significado por sí mismos, nunca podrían ganarse un lugar en una manada, y mucho menos en la de Scott. Katashi miró su mano con su prótesis. ¿Sabes por qué me falta este dedo? Le preguntó a Chris. Penitencia. Conocía un poco de la cultura japonesa. Katashi asintió. Hay un ritual llamado Yubitsume. Quitar las articulaciones del dedo meñique debilita el agarre de una espada. Cuando se agarra correctamente una katana, el dedo meñique es el más fuerte. ¿Por qué te quitaron el dedo? Preguntó Isaac. No lo tomaron. Un yakuza realiza el ritual él mismo y se lo ofrece a su superior. Fue una penitencia por un error y no fue el único. Luego se dio la vuelta y Chris se dio cuenta de que estaba pensando en esa noche con el Oni hace tantos años. No sé si fue la forma en que me moví o me paré lo que les sugirió que los iba a enfrentar, porque en realidad estaba preparándome para correr por mi vida. Luego volvió a mirar a Chris. Ese tiro que disparaste me salvó de quedar como un cobarde ante los sobrevivientes. Por esa humillación no tendría que haber entregado mi dedo. Hubiera tenido que entregar mi cabeza. Katashi luego le devolvió las piezas de la máscara. Desearía poder darle la respuesta que necesita, señor Argent. Le debo más que mi vida. Le debo mi honor. Dijo con plena gratitud antes de inclinar la cabeza hacia él. Luego lo levantó con una mirada severa sobre él. Sin embargo, te diré una cosa. Si hay un Nojitsune entre ustedes, deja que el Oni lo destruya. Incluso si es tu propia hija. Chris miró a Allison pero no dijo nada más. Simplemente se fue con Allison e Isaac siguiéndolo justo detrás de él. Tuvieron que regresar y tratar de encontrar alguna manera de encontrar y lidiar con el Nojitsune. Katashi sacó su tableta y fue a mirar sus cámaras de vigilancia, pero vio que no había nada más que estática. Intentó ojearlos, pero todos eran iguales. Kincaid estaba junto a su hombro y también lo vio y miró a un guardia cercano. Revisa el servidor, le dijo. El hombre se fue rápidamente a la habitación del servidor y se congeló cuando descubrió que estaba destrozada. También encontró el cuerpo de uno de los guardias en la esquina de la habitación. Luego comenzó a correr con fuerza hacia Katashi, pero se tropezó cuando dobló la esquina de la oficina. Gritó mientras caía de cara al suelo. Levantó la cabeza a tiempo para ver un puño que venía hacia él y lo noqueaba. El grito del guardia atrajo a los hombres a correr hacia la habitación, pero el intruso los disparó rápidamente. Luego arrojó las armas silenciadas que tenía a un lado antes de acercarse y alcanzar una de las armas de los hombres caídos. Katashi se puso rígido cuando de repente escuchó fuertes disparos acercándose. Además de Kincaid, había otro hombre de su seguridad en la habitación. Rápidamente sacó su arma y se movió para interceptar al intruso. Apenas 2 segundos después de que salió de la habitación hubo disparos y Katashi y Kincaid pudieron ver los destellos del guardia disparando su arma. Pero luego de algunos disparos, lo escucharon gritar y el sonido de un cuerpo golpeando el piso. Kincaid fue a pararse directamente frente a Katashi mientras miraban la puerta abierta mientras escuchaban el sonido de pasos constantes que se acercaban. Un momento después, entró en la habitación una figura vestida con un abrigo sobre un suéter con capucha que estaba levantado y cubría la cara del intruso fuera de la vista. Kincaid se movió para atacarlo y se abalanzó sobre él con las garras desplegadas. El intruso se agachó y esquivó cada ataque con rápidos reflejos y precisión. Siguió esquivando los ataques de Kincaid durante unos cuantos golpes más antes de atrapar la mano derecha de Kincaid por la muñeca. Luego fue y golpeó a Kincaid en la cara antes de enviarle una fuerte patada en el pecho que lo hizo volar y deslizarse hacia atrás unos pocos pies. Kincaid se arrodilló mientras agarraba ligeramente el lugar donde lo habían pateado antes de sacudirse. Luego levantó la cabeza para mostrar sus colmillos y luego dejó escapar un rugido con sus ojos azules brillando.
Cuando Kinkai sacó los ojos, vio que la figura se enderezaba. Luego vio lo que parecía un fuego púrpura oscuro que repentinamente estalló a su alrededor, como un aura. Se encendió un poco antes de desaparecer y formó una especie de fiera. Parecía un zorro. Detrás del hombre, el aura detrás de él se movía en ondas y se parecía mucho a las colas. Muchas colas. El zorro entonces pareció mostrar su boca como si rugiera, lo que hizo que el ceño fruncido de Kinkai cayera un poco. En la mano derecha de la figura, había chispas moradas que se encendían. Al verlo, Kinkai cargó por él, lo que hizo que la figura levantara ese brazo hacia él. Luego hubo un destello de luz y esas chispas golpearon a Kinkai en el pecho. Voló sobre sus pies y atravesó una de las ventanas de la habitación. Katashi había estado observando en silencio todo el intercambio, sin mover un músculo. No había sentido un miedo como este desde esa noche contra el Oni hace tanto tiempo. No Hitsune, murmuró espantosamente. Eso hizo que la figura encapuchada se volviera hacia él. Podía distinguir la mitad inferior de la cara donde vio que quienquiera que estuviera poseyéndolo le sonreía. Katashi luego fue a buscar su arma, pero cuando la levantó y levantó la cabeza, la figura ya estaba frente a él y se la quitó de la mano. La otra mano de Katashi alcanzó una daga con empuñadura dorada que estaba sobre la mesa y la sacó de su vaina, pero el Nojitsune agarró su muñeca y luego la retorció haciendo que la soltara con un grito de dolor. El Nojitsune luego agarró su garganta con la otra mano y lo empujó para que su espalda y cabeza quedaran planas contra su escritorio. El Nojitsune se inclinó sobre él y le dio al hombre asustado un buen vistazo a su capucha. Los ojos de Katashi casi se salen de su cráneo mientras miraba el rostro poseído. ¿Tú? Eso fue todo lo que Katashi pudo decir antes de que el Nojitsune alcanzara la daga y se la clavara en el corazón. Melissa permaneció en silencio al lado de su exmarido mientras todos los demás se movían para asegurarse de que permanecieran seguros para que esas cosas no pudieran atravesar la barrera de la casa. De repente, su respiración comenzó a hacerse más pesada y giró la cabeza para mirar directamente a Melissa. Necesito hablar con Scott. Estás bromeando, ¿verdad? No pudo evitar pensar que todavía tenía un mal momento. Él negó con la cabeza hacia ella. No me trates con condescendencia, Melissa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué realmente volví, no? Ella eligió expresar sus pensamientos. Como de costumbre, tu tiempo apesta. Podrías haber tratado de hablar con él en cualquier momento desde que regresaste. Ciertamente antes de amenazar con arrestarlo, ser grosero con todos sus amigos e intentar que despidieran al padre de su mejor amigo. Él no me dejaría, trató de explicar. Y ella negó con la cabeza. No. No vas a hablar con él. No de esta manera. No es justo para él si haces esto ahora. Entonces, quédate despierto y te sacaremos de aquí lo más rápido que podamos. Simplemente se quedaron allí, en silencio. Pero, el silencio no duró mucho ya que hubo algunos temblores en toda la casa como si algo grande la hubiera golpeado. En la cocina, los ojos de Derek, Aiden y Ethan estaban fijos en una de las criaturas que tenía su espada desenvainada y golpeaba la barrera invisible enviando temblores por todas partes. Pronto, los demás se unieron mientras golpeaban otros lugares de la casa. El estruendo atrajo tanto a Scott como a Kira a la habitación. ¿Qué están haciendo? Scott preguntó mientras los veía encender la barrera y sacudir la casa. Probando las debilidades, le dijo Aiden. Empezaron a golpear más fuerte. Haciendo que la barrera brille más y los temblores empeoren. Los golpes comenzaron a hacer que los cuadros se cayeran de las paredes y las cosas se rompieran. De repente, dos de ellos sacaron sus espadas y golpearon juntos en el mismo punto en el aire. La barrera no los estaba rechazando, estaba empezando a doblarse. Tanto que uno de ellos metió la mano y pareció empujarse más adentro de la casa. ¿Tipo? Ethan dijo mientras lo miraba. Tenemos un problema. Todos podían verlo. La barrera de ceniza estaba empezando a colapsar. Scott rápidamente sacó su teléfono y llamó a Allison. Esperaba que todos hubieran logrado encontrar algo. Suspiró aliviado cuando Allison respondió de inmediato. Allison, por favor dime que tienes algo. Están aquí e intentan entrar. Parece que van a poder. Estaba viendo cómo las cosas estiraban la barrera aún más. Está bien, son demonios japoneses. Se llaman Oni, dijo con su voz resonando en la habitación tensa y silenciosa. Están buscando a alguien poseído. Alguien con un espíritu oscuro unido a ellos. Los ojos de Scott se agrandaron al recordar lo que Kira le había dicho. Un Nojitsune.
¿Cómo supiste eso? Preguntó Allison. ¿Scott? Pero Scott se limitó a negar con la cabeza. Dime qué más, resopló. No te harán daño. Saben que eres sobrenatural, pero una vez que hagan esta comprobación, una vez que se den cuenta de que no llevas contigo este espíritu oscuro, no te harán daño. Te lo prometo. Todos ellos lo que estoy buscando es el Nojitsune. Ante eso, Scott colgó el teléfono. ¿Tengo razón, no? Kira le preguntó. Me están buscando. Pero Scott negó con la cabeza. Están buscando un espíritu oscuro y sé que no eres tú. Scott. Derek lo llamó. Vamos a tener que hacer algo. Todos miraron justo a tiempo para que la barrera cayera. Los Oni se habían abierto paso y estaban comenzando a entrar en la casa. Derek, Ethan y Aiden se movieron para prepararse para luchar contra ellos. No hagan nada, les dijo Scott. Ethan parpadeó mientras miraba de nuevo a Lonnie. ¿Habla en serio? Scott avanzó. Dije que no hicieras nada, dijo en voz baja. Luego miró a Kira y le ofreció su mano, que ella tomó lentamente. ¿Confía en mí? Ella asintió y, juntos, caminaron hacia Lonnie. Los miraron y luego los agarraron por un lado de la cabeza como lo habían hecho con los demás, con ojos amarillo verdosos mirándolos. Scott y Kira sintieron que se enfriaban y sus piernas flaquearon, lo que los obligó a arrodillarse ante ellos. Los Oni siguieron mirándolos a los ojos durante un largo y tenso momento, antes de dejarlos ir. Scott y Kira cayeron al suelo, nuevas marcas aparecieron detrás de sus orejas como los demás. Con eso, el Oni luego desapareció en bocanadas de humo negro. Los demás corrieron hacia ellos y vieron que ambos estaban bien. Stiles parpadeó y vio que estaba sentado en su jeep. Parecía que se había quedado dormido en su jeep después de salir de la escuela ese mismo día. Ciertamente se sentía como si acabara de despertarse, pero todavía se sentía increíblemente cansado mientras se estiraba, pero se detuvo cuando sus ojos se centraron en la vista desde la ventana delantera. Era de noche y él estaba frente a la reserva. ¿Qué estaba haciendo él aquí? No recordaba haber conducido hasta aquí. Su nariz se arrugó cuando vio que había un nuevo ambientador de coche en su espejo retrovisor. Tenía un olor a miel. ¿Quién diablos puso eso ahí? Se quejó. Sabía que no. Después de todo ese asunto con Jennifer, la miel ya no era precisamente uno de sus aromas favoritos. Antes de que pudiera alcanzarlo, sonó su teléfono. Se movió para sacarlo de su bolsillo y vio que era su padre llamando. ¿Papá? ¿Stiles? Resonó la voz de su padre. Bien, por fin te llegué. ¿Dónde estás? Estoy aquí en la reserva. ¿Por qué? Acabo de escuchar por la radio. Se hizo una llamada al 911 en la casa de Scott. Stiles se enderezó. ¿Scott? ¿Qué, pasó algo? Su padre fue atacado. Están moviendo una ambulancia para llevarlo al hospital y Scott y Melissa se dirigen hacia allí con él. Yo mismo iría allí, pero ahora no puedo escapar. Stiles entendió. Sí. Está bien, voy en camino. Luego colgó y puso en marcha su jeep. Antes de empezar a salir, tomó su espejo retrovisor y arrancó el ambientador. Luego lo arrojó por la parte trasera extrema de su jeep. No sabía que el ambientador aterrizó justo en una bolsa ligeramente abierta que contenía un abrigo y un suéter con capucha. Scott siguió a su madre hasta la sala de operaciones donde llevaron a su padre en una camilla después de que salieron de la ambulancia. Melissa le dijo al personal todo lo que estaba mal con él mientras lo guiaban a la habitación. Melissa luego llevó su mano al pecho de Scott antes de que pudiera caminar detrás de ellos. Lo siento, cariño, pero no puedes entrar, le dijo suavemente. Pero Scott entendió. Está bien, pero, ¿estará bien? Ella asintió. Sí. Llegamos aquí lo suficientemente rápido. Debería estar bien. ¿Por qué no vas a casa y descansas? Tuviste una noche increíble. Prueba 2, murmuró Scott mientras se frotaba la cara. Stiles está en camino. Podría llevarme de vuelta. Está bien, dijo Melissa antes de estirar la mano para darle un abrazo a Scott antes de entrar a la sala de operaciones. Scott se quedó mirándola por un momento antes de irse a tratar de encontrar a Stiles. Stiles deambulaba por el hospital, tratando de averiguar dónde estaban Scott y su madre. Se fue a uno de los quirófanos más cercanos a donde estaba y se mudó. «Hola», gritó al entrar. Vio que estaba vacío y oscuro, así que supo que este no era el correcto. «No», suspiró.
Se dio la vuelta para irse cuando de repente sintió un escalofrío en la columna. Stiles se giró lentamente para ver dos figuras de pie allí. Figuras oscuras en máscaras. Trató de correr pero había un tercero detrás de él para cortarle la huida. Sus ojos brillantes lo miraron y fue a alcanzarlo, pero Stiles rápidamente lo agarró del brazo. Lo retorció y evitó que lo tocara mientras se giraba para mirar el rostro enmascarado. Stiles luego tomó su mano libre y la empujó justo en su pecho antes de arrancarla, apretándola como si estuviera sosteniendo algo. La criatura luego desapareció en una bocanada de humo cuando Stiles miró a la luciérnaga moribunda en su mano. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando se volvió para mirar a los otros dos. Sisearon antes de moverse juntos hacia él. Scott se movía por los pasillos cuando percibió el olor de Stiles. Lo siguió hasta un quirófano vacío y vio que Stiles estaba allí, de pie en el centro de la sala, sin moverse. «¿Stiles?», lo llamó. «¿Estás bien?». Stiles luego se dio la vuelta y lo miró con una expresión suave en su rostro. «Sí. Estoy bien». «¿Estás bien? ¿Qué ha estado pasando?», preguntó mientras se movía hacia él. Scott suspiró. «¿Dónde empiezo?», murmuró. Scott luego guió a Stiles mientras se movían para salir de la habitación. Pero, en el centro de la habitación, yacía una luciérnaga cuya luz mortecina luego se extinguió. Cuando lo hizo, desapareció en una bocanada de humo negro. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 10.